Hermanos, Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Habacuc 2:20, ¿alguien sabe lo que dice Habacuc 2:20? Aquí está. Mas Jehová está en su santo templo. Pero hay una segunda parte. Calle delante de él toda la tierra. Bueno, como vemos aquí, el Señor está presente. Tenemos todos los elementos para poder decir confiadamente que Él está aquí con nosotros. Por lo tanto, vamos a ver hoy un encuentro especial y único. Y lo vamos a ver a partir de un encuentro especial que se da en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a estudiar el capítulo 3 y vamos a ver el encuentro de Jesucristo con Nicodemo. Como vimos, tenemos al Señor aquí presente con nosotros. Él está con nosotros. Nosotros estamos presentes también. Tenemos su palabra y yo seré solamente un mensajero. Así que no se fijen mucho en el mensajero, sino en los demás elementos. Vamos a ver todo lo que el Señor nos puede enseñar a partir de este encuentro. Pero vamos a hacer un ejercicio. Yo quisiera que cuando hablemos de Nicodemo, ustedes se pusieran en sus zapatos. Ustedes se vieran en él, se sintieran representados por él en este tiempo que vamos a tener aquí, para que puedan ver cómo Dios puede obrar en ustedes. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemos y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos escuchado una conversación entre dos hombres en una circunstancia especial. Vemos que fue de noche. Hemos escuchado muchas conversaciones que no nos corresponden. Por ejemplo, en la fila de un supermercado, a veces estamos pagando y vemos dos personas que están conversando cosas. La mayoría de las veces son asuntos triviales sin importancia, que sencillamente no nos llaman a la atención. Pero otras veces sí nos interesa el tema. Pero como no somos parte de la conversación, lo correcto es que no opinemos. En este caso, sí somos parte de la conversación, porque todo esto fue escrito para nosotros. Y lo primero que tenemos que ver es quién era Nicodemos. ¿Quién era ese Nicodemos del cual se menciona aquí? Y recuerden que cuando hablamos de Nicodemo, estamos hablando de cada uno de nosotros, o de cualquiera de nosotros. ¿Era alguien como tú o como yo, o era alguien especial? Vemos primeramente que Nicodemos era de la secta de los fariseos. Los fariseos eran los mayores conocedores y expositores de la Torá en aquellos tiempos. Mientras otros grupos estaban pensando en asuntos políticos, los fariseos estaban viendo cómo cumplir con la ley fervientemente. Eran fervientes creyentes del judaísmo y de todas las doctrinas que ellos se habían creado. Eran las personas más celosas de la religión. Vemos que Nicodemos no solamente era un fariseo, sino que era un principal entre los judíos. Y podríamos ver a Nicodemo como un
ferviente católico, un ferviente islamista, un ferviente religioso, pero no era cualquiera, era un principal entre los judíos, era un líder espiritual dentro del Sanedrín. ¿Cómo podemos ver esto? Primeramente, la palabra nos lo dice, que era un principal, pero si vemos en Juan capítulo 7, los versículos que van del 45 al 52, que no lo vamos a leer completo, nos dice, versículo 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Estamos hablando aquí de los líderes religiosos, hablando de aquellos que seguían a Jesucristo, que decían que seguían a Jesucristo porque no conocían la ley. Y Nicodemo, que sí conocía buena parte de la ley, les dijo Nicodemo, el que vino a él en la noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Vemos aquí cómo Nicodemo sale en defensa de la ley, de que ellos no estaban cumpliendo la ley en el momento en que estaban haciendo un mal juicio de Jesucristo. Entonces vemos acá un hombre que conocía la ley, era un hombre que también tenía importancia dentro de lo que era el cuerpo gobernante religioso de la época. Ese era Nicodemo, aquel que fue de noche a Jesucristo. No era un hombre pobre, era un hombre que tenía mucho que perder, tenía un prestigio que perder. Y quizás eso lo motivó a que él fuese de noche. Vemos acá que Nicodemo, cuando Jesucristo muere, es él el que se encarga de cubrir los gastos de la preparación del cuerpo. Es él el que compra los compuestos de mirra y aloes como unas 100 libras para preparar el cuerpo. Y sabemos también que todos los líderes religiosos de alta alcurnia de esa época también estaban en muy buena posición económica. O sea que podríamos decir que Nicodemo para el mundo era una persona muy importante. Pero no solamente se queda ahí. Era un hombre muy religioso, era un hombre que conocía mucho de la ley, era un hombre que el pueblo le tenía en una alta estima, sino que también era un hombre que reconocía a Jesucristo como maestro. Hermanos, reconocer a alguien como maestro significa que tú crees en las cosas que él está diciendo, que tú confías en las instrucciones que te está dando, que tú sencillamente lo estás reconociendo a él como alguien que sabe de lo que habla. No era cualquier persona. Pero ¿saben qué, hermanos? Así como Nicodemo reconocía a Jesucristo como un maestro y también como un rabí, como alguien importante, los musulmanes lo reconocen a Cristo como alguien mucho más importante que como lo reconocía Nicodemo. Los musulmanes ven a Jesucristo como un profeta. ¿Acaso podemos asumir nosotros que por eso los musulmanes son salvos? ¿Podemos asumir que los musulmanes son parte del pueblo de Dios porque reconocen a Jesucristo como un profeta? ¿Podemos asumir que ellos son de Cristo, pertenecen a Dios porque ellos sencillamente son muy religiosos y se la juegan por su fe? ¿Verdad que no? Asimismo nosotros, hermanos, sin importar la posición religiosa que tengamos, sin importar cómo el mundo nos vea, sin importar los sacrificios económicos que hagamos por una fe cualquiera y sin importar por cómo veamos a Cristo como hombre, no por eso nos vamos a hacer cristianos y vamos a tener el agrado de Dios. Nicodemo no solamente reconoce a Jesucristo como un maestro, sino que vemos que nos dice que también reconoce a Jesucristo como un instrumento de Dios. Nicodemo dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él veía las grandes cosas que pasaban en Jesucristo y decía, eso tenía que venir de Dios. Sin embargo, eso no era suficiente. Hermanos, los demonios creen que Cristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, eso no los hace salvos. Así que, hermanos, el ver que Jesucristo fue un gran hombre y que hizo una gran obra, que transformó el mundo de una manera extraordinaria, que muchas personas cambiaron sus vidas a través de Jesucristo, que ha sido un gran instrumento de Dios para llevar paz a muchos pueblos y para llevar paz a muchas almas, no te hace
salvo. Y Jesucristo entendía eso y debemos entender eso. Podemos decir que Nicodemos era alguien importante, que era de la época, de la élite de la época religiosa, con prestigio y pedigrí, con buena posición económica y alguien que veía a Jesucristo como alguien digno de respeto. Además, era alguien desprendido. Podríamos decir que Nicodemos, mundanamente hablando, era una buena persona. Aunque te sorprendas, el infierno está lleno de personas con ese perfil. Nicodemo tenía muchas virtudes, consiguió grandes cosas, pero nada de eso es suficiente. Se necesita mucho más para ser salvos. Hermanos, pónganse en el lugar de Nicodemo. Se necesita mucho más que eso para ser salvos. Mucho más que ser una persona respetada por el mundo, aceptada por el mundo, valorada por el mundo. Se requiere mucho más que eso. Pero dejemos a Nicodemo un momentito al lado y hablemos de Jesucristo. Hablemos de Cristo y su misión. ¿De quién es Cristo? Lo vimos ya cuando estudiamos el capítulo 1 y capítulo 2 en este estudio del Evangelio de Juan que hemos estado realizando durante todos los días, los domingos que me toca predicar en las noches. Pero tenemos que ver la misión de Cristo. Cristo tenía una misión clara. No era escuchar halagos. Tampoco vino para impresionar a las personas. No vino a eso, sino que era una misión de rescate. Cristo vino para salvar lo que se había perdido. Él tenía muy claro a lo que había venido. Mateo 18, del 10 al 14, dice la palabra de Dios: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que usted se pierda. No es la voluntad de Dios que nadie se vaya al infierno. El Hijo del Hombre vino para salvar, para rescatar aquello que estaba perdido. Y Nicodemo estaba perdido. Así como tú, si no tienes a Cristo en el corazón, también está perdido. A Cristo no se le puede impresionar con bonitas palabras, porque Cristo conoce lo que hay en el corazón tuyo. Como lo vimos cuando estudiamos Juan capítulo 2, los versículos 23 al 25. Dice, versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y Cristo conoce la situación de Nicodemo y conoce tu situación, y Cristo actúa. Y es lo que encontramos en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El problema de Nicodemo no era que Cristo le confirmara que él era un gran maestro, no era que Cristo le confirmara que él era el Mesías. El problema de Nicodemo era lo que estaba pasando en su corazón. Nicodemo no había nacido de nuevo. Y Cristo inmediatamente va al meollo del asunto. Va directo a lo que Nicodemo necesita hacer. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Y la respuesta de Nicodemo demuestra que necesitaba nacer de nuevo. Acompáñenme al versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vemos acá una respuesta completamente terrenal. El hombre se queda en la superficie, se queda sencillamente en algo básico. Es imposible que Rodrigo vuelva al vientre de Priscila para nacer. Y él se escuda en eso. Eso es imposible. Volver a nacer, eso no tiene sentido para él. Pero Cristo no estaba hablando de un nacimiento físico. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y vemos cómo Cristo le reitera: no puede entrar al reino de los cielos. Ya le ha dicho
no puede ver el reino de los cielos. Ahora dice, no puedes entrar al reino de los cielos. Se requiere un nuevo nacimiento. Hay un énfasis aquí. De cierto te digo, no es algo negociable. Si ese nacimiento no se produce en ti, sencillamente estás perdido en tus delitos y pecados. Es algo humanamente imposible. Un hombre no puede nacer siendo viejo. Lo que responde Nicodemo, humanamente es imposible. Y ese nacimiento es humanamente imposible, porque es una acción espiritual. Nada que podamos hacer nosotros por nosotros mismos va a poder cambiar nuestra condición. Nada de ello. Sencillamente no podemos. Es un nacimiento que se va a conocer por los frutos. En el versículo 8 el Señor Jesucristo le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos míos, el nacimiento espiritual se da en el corazón de las personas, pero se va a manifestar hacia afuera. Así como el viento, que es un tipo del Espíritu Santo, como vamos a ver un poquito más adelante, tú no puedes verlo. Sencillamente, así es el nacimiento espiritual y cómo obra el Espíritu. Tú no puedes verlo, pero tú sí puedes ver las manifestaciones que éste produce. Cuando uno ve esos documentales de la Fórmula 1 y esas cosas, uno ve los túneles de viento, que es donde se analiza el comportamiento dinámico de un vehículo, y vemos todos esos aparatos echando viento. ¿Y por qué podemos ver el viento? Porque ellos le agregan otros componentes para que se pudiese ver el comportamiento del viento. Pero por nuestros propios ojos no podemos ver el viento. Ahora sí podemos ver lo que produce el viento. Así mismo pasa con una persona que tiene un nuevo nacimiento. Se va a manifestar por sus frutos. Es una persona que ahora va a ser guiada por el Espíritu Santo. Es una persona que va a producir frutos espirituales, como dice Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Vemos cambios que van a producirse en la persona. Es una persona que ahora va a ser paciente, benigna y bondadosa. Es una persona que ahora va a vivir por fe. Una persona mansa, una persona contemplanza, y es una persona que no se va a ajustar a las cosas del mundo, sino que sencillamente se va a dejar guiar por el Espíritu Santo. Es una persona que busca agradar a Dios en todo tiempo. En fin, es alguien que va a tener ahora la capacidad y la voluntad de agradar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que pase con Nicodemo. Y eso es lo que Dios quiere que pase contigo. Ahora la pregunta es para todos los creyentes que están aquí reunidos. ¿Andas tú en esa onda o sigues viviendo a tu manera? El fruto de tu salvación, el fruto de tu nacimiento, ¿se es manifiesto en tu vida? ¿Se refleja hacia afuera o sencillamente sigues viviendo como vivías antes de decir que naciste? Si no se ven los frutos, hermanos, es porque sencillamente no has nacido. Vemos el viento como un tipo del Espíritu Santo en Ezequiel capítulo 37 del 1 al 10. Y lo vemos también en otros pasajes como Hechos capítulo 2 del 2 al 4. En todos ellos vemos al viento como un tipo del Espíritu Santo. Y lo que se quiere resaltar es esto, que es algo que tú no ves con tus ojos, sino que tú vas a ver a través de lo que produce. Y hay una pregunta que hace Nicodemo, una pregunta que si tú te haces, puede cambiar tu vida, puede hacer un antes y un después del día de hoy. Tú puedes ser una nueva persona si haces esta pregunta. ¿Cómo puede hacerse eso? Eso fue la pregunta de Nicodemo, una pregunta que requiere humildad. Es reconocer que somos incapaces de hacerlo por nosotros mismos y que tampoco sabemos cómo hacerlo. Esa fue la pregunta que hizo Nicodemo. Todo lo que creemos saber o haber hecho no es suficiente. En esta pregunta reconocemos que estamos perdidos. Y hasta que nosotros nos reconozcamos que estamos perdidos, no vamos a poder encontrar el camino correcto. Le digo por experiencia de vida, y mi esposa me es testigo,
que soy famoso perdiéndome en los viajes. Cuando salimos para cualquier sitio, casi siempre me pierdo. Y siempre Rosana dice lo mismo, vamos a preguntar. Y el orgullo mío dice, no preguntes. Vamos a preguntar, no preguntes. Y hemos hecho de perderse parte del viaje. Pero hermanos, siempre llegamos al sitio. Tarde o temprano llegamos al sitio. Pero el que se pierde en esta pregunta, sencillamente se perdió para toda la eternidad. ¿Y cómo podemos hacer esta pregunta de manera tal que no nos vayan a tirar para donde no es? Algo de lo cual dicen en el campo que los capitaleños son famosos, que siempre decían, daban la dirección equivocada. Preguntando a quien nos puede ayudar. Nicodemo le pregunta al Señor Jesucristo. Él es quien nos puede ayudar. Y la respuesta de Jesucristo es contundente. Respondió Jesucristo en el versículo 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fue casi un boche. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El plan de salvación, hermanos, está claramente establecido en el Antiguo Testamento. Está claramente establecido. Solamente que los judíos no lo podían ver porque le quitaba protagonismo a ellos y requería un cambio de actitud de parte de ellos. El Señor siempre quiso salvar a su pueblo y fue claro en cómo salvar a su pueblo. Pero el pueblo quería la salvación sin pagar el precio y sin hacer los cambios de lugar. Querían la salvación sin arrepentimiento, igual que muchas personas que quizás están aquí en este salón. Querían la protección de Dios mientras adoraban a otros dioses. Querían la tierra prometida, pero también querían seguir en las prácticas que tenían en Egipto. En fin, como en el día de hoy, querían el favor de Dios mientras disfrutaban del pecado y de las cosas de este mundo, y eso no es posible. Si vamos al Antiguo Testamento para fundamentar lo que estoy diciendo, vamos a Génesis 15, 6, y dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el 4. Génesis 15, vamos a leer desde el versículo 4. Estamos hablando de Dios que está conversando con Abraham, que es el padre de la fe. Génesis capítulo 15. Dice la palabra de Dios. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La gran obra de Abraham fue creer a Dios. La gran obra de Abraham fue creer en Dios. Y este es el pasaje que utiliza Pablo en Gálatas 3 para defender y argumentar la justificación por la fe. Ya vimos Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, este se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vemos acá cómo el Antiguo Testamento nos habla de que esa salvación venía por la fe, pero que esa salvación no venía por la fe en cualquier cosa, en un grupo de preceptos, en personas, sino que venía por una persona en específico. Al mismo Abraham, el Señor le dijo, Jehová le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente será bendita toda la nación de la tierra, no en tus simientes, sino en una simiente, y esa simiente era Cristo. Sería por medio de un sustituto. Y quiero que por favor vayamos a Isaías 53, los versículos que van del 1 al 6. Isaías 53. Yo sé que cuando predico los domingos en la noche, yo mido el tiempo en base a los que se duermen. Y cuando ya van dos durmiendo, al tercer que veo que se está cabeceando, entiendo que debo terminar. Pero el domingo en la mañana no sé cómo lo mide el pastor. Quizás por los bostezos. Pero yo no lo voy a mirar, hermano, así que no se preocupen. Isaías 53 del 1 al 6. Nos vamos a tomar todo el tiempo necesario. No todos los días me ponen aquí el domingo en la mañana. Así que Isaías 53 del 1 al 6. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y en quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de valores, experimentado en quebrantos, y como que escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí vemos las características que íbamos a ver en Jesucristo, las características físicas. No era un gran líder para seguirle físicamente. Sin embargo, este era en quien debíamos fijarnos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aquí vemos que es por nuestra fe en ese sustituto que vamos a poder tener salvación. Él tuvo que ocupar nuestro lugar para sufrir lo que nos tocaba sufrir a nosotros, a los fines de que podamos ser perdonados y que podamos ser reconciliados. La salvación es por fe, una fe basada en los méritos de un hombre en particular, y Cristo se encarga de decírselo y reiterárselo a Nicodemos en los versículos que van del 13 al 15. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente Cristo, Dios encarnado, podría hacer esa obra de redención. Solamente Cristo podía cumplir con todos los requisitos de ser ese cordero sin mancha que podía ocupar nuestro lugar. Nuestro pecado sencillamente no nos hacía aptos para ese sacrificio. Nuestra muerte no era suficiente para cumplir con ese sacrificio. Solamente Cristo podía hacer esto. Aquel que estaba en el cielo, bajó al cielo y vivió como nosotros, dándonos ejemplo de santidad. Aquel solamente podía sacrificarse y ocupar nuestro lugar. Solo basta con creer en Él y en su obra redentora. Por eso el Señor Jesucristo dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario que Él muriese por nosotros para que pudiésemos tener vida eterna. Hermanos, haciendo justicia a la palabra, debemos ir a Números capítulo 21, los versículos que van del 4 al 9, porque a este pasaje es al que Cristo se está refiriendo cuando habla de Moisés que levantó la serpiente. Números capítulo 21, del 4 al 9. Veamos este pasaje. Recordemos la situación: Israel estaba en el desierto, estaba cumpliendo penitencia por todo lo que hizo en el desierto, cómo se negó a entrar a la tierra prometida, y en este trayecto Israel cometió muchos pecados contra Dios, y aquí vamos a ver uno de ellos. Dice Números capítulo 21, los versículos que van del 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mire a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y ese evento es el que Cristo hace referencia. Nicodemo lo conocía, todos los judíos conocían ese evento. Y estoy seguro de que todos los que me han visto predicar también conocen ese evento, porque lo he usado varias veces en otras predicaciones. Y lo primero que encontramos aquí es a un pueblo que peca. Este pueblo se desanima
habla mal contra Dios y contra Moisés, desea las cosas del pasado, quiere volver a su antigua vida. ¿Y qué hace Dios? Dios juzga el pecado de ese pueblo. Lo juzga a través de mandarle serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo. Igual que tú, igual que yo, hemos pecado. Y Dios siempre va a juzgar el pecado. ¿Qué hace el pueblo? Lo más sensato, lo que se espera que tú hagas, hermano, si estás en pecado, lo que se espera que tú hagas si estás muerto en tus delitos y pecados, que te arrepientas y busques de Dios y te acerques a Dios a través de su medio, que es su palabra, en oración, y pidas perdón a Dios y le digas: Señor, he pecado, te pido perdón, dame una vía, dame un escape, ayúdame a salir de esto, porque sencillamente estoy muerto, porque Dios siempre va a juzgar el pecado. ¿Y qué va a hacer el Señor? El Señor siempre va a proveer un medio, y Jesucristo es ese medio. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. El pecador solamente debía creer en la eficacia de este medio, solamente debía mirar esto que Dios había dado. Hermanos, el pecado está en ti, es como un veneno que está recorriendo tu cuerpo y que tarde o temprano te va a pasar factura. Cristo es el único medio provisto por Dios. No vas a encontrar ningún otro medio en ningún otro lado. Él fue quien sufrió por tus pecados, quien murió por tus pecados, quien resucitó por tus pecados y que fue exaltado. Así como los israelitas solo debían creer a Dios y mirar esa serpiente, así nosotros solo debemos creer en Cristo y seremos salvos por Él. Su muerte era necesaria para que nuestra fe fuese suficiente. Hermanos, no sabemos qué pasó con Nicodemo. No sabemos si Nicodemo se salvó o se murió o se perdió. Porque vemos a Nicodemo, como dije, en varios eventos más adelante, pero en ningún momento vemos a Nicodemo tomando un papel de entrega, de trabajo dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. No sabemos qué pasó con Nicodemo, por lo tanto no puedo decir que sean como Nicodemos, sino que quiero que por favor me acompañen a Filipenses, que es el último pasaje que vamos a ver en el día de hoy, para que veamos un ejemplo de alguien que también tuvo un encuentro especial y único con el Señor, y vamos a ver cuál fue el resultado. Y es el caso de Pablo. Filipenses 3, versículos 4 al 9. Pablo, hablando de sí mismo, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y vemos a Pablo aquí que va a hablar de sus méritos religiosos. Dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, yo me consideraba irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que, hermano, como Pablo, si tú quieres ser justificado, no te puedes escudar en tus creencias religiosas, no te puedes escudar en tus abolengos, sino que sencillamente tienes que renunciar a todo esto y poner tu fe en Jesucristo. Si quieres tener un encuentro especial y único con Jesucristo en el día de hoy, quita los ojos de ti, de tus logros y méritos, y ponlos en Él y en su obra redentora. Amén. ¿Por qué no oramos, hermanos? Padre, sabemos que la salvación está cerca, que Nicodemo la tuvo enfrente, Señor, y no sabemos si la aprovechó. Ayúdanos, Señor, a aprovechar esta ocasión
para entregar nuestras vidas a ti, Señor, o consagrarnos más a ti. Que sea un día de salvación, Señor. Que este sea un día en el cual tú te glorifiques, Señor, y que la fe que es en ti, Señor, sea evidente en cada uno de los corazones aquí presentes, Señor. Bendice esta iglesia, bendice a cada hermano que está aquí presente. Guíanos, Señor, y ayúdanos a consagrarnos más a ti, Señor, cada día. Y a aquellos que no te conocen, Señor, y que están bajo este techo, también bendícelos, Señor, con la gracia de la salvación. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.